Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a comenzar a realizar la tercera semana de nuestro proyecto mensual número 1. Recordemos que estas actividades son para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía. Así que ya vamos haciendo el 75% de nuestro primer proyecto correspondiente al parcial número 1. Así que si quieren ver cómo tienen que hacer las actividades semana por semana, recuerden, suscríbanse aquí al mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El único sitio donde no te leemos la guía, sino te la explicamos por medio de ejemplos para una mejor comprensión del tema. Así que, sin más preámbulos, vamos con las actividades. Hola queridos jóvenes, en esta semana 3 vamos a trabajar las siguientes asignaturas: lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, educación cultural, artística, educación física e inglés. Ahora, el tema de esta semana es proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Entonces, al finalizar la semana, ustedes tendrán una idea más clara de cuáles serán esas ideas que ustedes pueden proponer para resolver conflictos. Recuerden algo, queridos jóvenes, los conflictos no necesariamente tienen por qué ser malos. Los conflictos son oportunidades que se pueden presentar. Bien, vamos a ver la actividad número 1, estructura de un texto, ¿ya? Los conflictos como oportunidad. Ahora, es necesario, así como le expliqué, que todos los conflictos que se dan en nuestra vida son algo inevitable, ¿sí? Pero también nos pueden ayudar a salir de nuestra zona de confort. Miren ustedes, queridos jóvenes, si primera vez que escuchan esta palabra, ¿qué es la zona de confort? Bien, la zona de confort es aquel lugar en el cual estamos las personas y nos sentimos cómodos. No queremos salir de ahí, pero hay un riesgo en esa zona de confort que no nos permite crecer, queridos jóvenes. Por eso, ustedes siempre busquen la forma de salir de esa zona de confort. Cuando ustedes salen de su zona de confort, más o menos imagínense que la zona de confort es algo así pequeño. Cuando ustedes salen, poco a poco la van agrandando. Más agrandando, más agrandando, más agrandando, más agrandando. Y ustedes pueden tener una zona de confort sumamente grande en el cual pueden ustedes tranquilamente resolver cualquier tipo de conflicto. Por eso, los invito a ustedes, queridos jóvenes, que están poco a poco ya formándose en los ciudadanos de este país, que salgan de esa zona de confort. Y una mejor forma de salir de la zona de confort, ¿cuál es? Suscribirse al canal. No se olviden, queridos jóvenes. Esa es la mejor forma de salir de nuestra zona de confort. Suscribirse a este canal. Bien. Ahora, vamos a ver cómo se hace la actividad. La primera actividad. Palabra, idea y párrafo. Una palabra que resuma lo que significa para ti un conflicto. Para mí esto está bien resumido con esta palabra. Oportunidad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dirán por oportunidad? Porque se basa aquí en esta idea. Las oportunidades nos ayudan a mejorar. Sin oportunidades, queridos jóvenes, no hay progreso. Ahora, luego tenemos que hacer un párrafo, porque la técnica es palabra, idea, párrafo. Ya hicimos la palabra, ya hicimos la idea, ahora nos toca hacer el párrafo. Aquí está el control del párrafo. Te voy te voy a leer mi ejemplo para que puedas realizarlo en tu casa de una mejor manera. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han desarrollado las habilidades comunicacionales. Por lo consiguiente, siempre han manifestado su opinión. En este aspecto siempre se presentaron conflictos que han creado oportunidades que les permitieron a las personas mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, los grandes inventos fueron creados gracias a ideas que tenían las personas en las cuales daban su punto de vista y entre ellos determinaban qué era lo mejor. Ahora, tú usas para ver mis videos un celular. Ese celular fue creado por medio de una idea. Varias personas se reunieron y entre ellas, me imagino, estuvieron dialogando. Bueno, ¿y por qué tenemos que usar un teléfono en casa? Y si yo me quiero ir a comprar algo y tengo que seguir atendiendo esta llamada, ¿cómo puedo hacer? Y entonces otras personas dirán, no, que eso no es bueno, cómo va a haber tanta electricidad o cableado para llegar hasta donde tú estés, etcétera. Las personas comenzaron a crear un conflicto entre ellos, pero
poco a poco, después de un proceso de diálogo, cogieron la mejor idea. Entonces, eso es un conflicto. Nos dan oportunidades. Ahora, luego de hacer esa actividad, tienes que realizar una encuesta, ¿sí? Una encuesta rápida, en la cual tienes que preguntarles a tu familia sobre los aprendizajes que le dejó algún conflicto que pudieron experimentar, ¿sí? Todo el aprendizaje que le llegó a tu familia tienes que compartirlo. Luego que tú ya has realizado la encuesta, ahora tienes que hacer un texto con este título: Experiencias de enseñanza y aprendizaje para compartir. Para ello es necesario que te guíen las estructuras de los párrafos. En el texto de lengua y literatura de 10º año te dan una idea para poder realizarlo. Está en la página 55-56. Recuerda que si no tiene el texto a la mano, puedes descargarlo en la página recursos2.educación. Bien, aquí está la página recursos2.educación.gov.es. Bien, aquí está el proceso para la escritura de los párrafos. Primero, hay que hacer un párrafo introductorio, ¿ya?, en el cual se va a presentar el trabajo, con una pequeña exposición del trabajo. Luego viene el párrafo del cuerpo de desarrollo. Aquí sí se detalla todo el proceso investigativo que hayas realizado tú en tu casa junto a tu familia. Y por último, el párrafo de conclusión. Como te das cuenta, son 3 párrafos que tienes que crear para realizar este texto. Te comparto con ejemplos cómo lo realicé para que tú puedas guiarte de mejor manera en casa. Bien, aquí está el título, como puedes observar, queridos jóvenes: Experiencia de enseñanza y de aprendizaje para compartir. Aquí observa, está el primer párrafo, que sería el introductorio. En el desarrollo de la encuesta, las personas de mi familia fueron muy activas, por lo consiguiente fue un trabajo divertido. Toda la información que se recabó en el tema de los conflictos desde un punto de vista de aprendizaje fue muy fructífera y unen una idea general. Ya, vamos. En la conclusión podemos darnos cuenta cuál es la idea general. Bien, ahora viene el segundo párrafo, que es el del cuerpo de desarrollo, en el cual detallas tu investigación en pequeñas palabras. Dice: en todos los casos los conflictos se generaron de entornos sociales cercanos en los cuales no estaban de acuerdo con tal idea. Mi familia me compartió que fueron entre amigos, entre hermanos o cuando estaban en la escuela o en el colegio. Luego se da un patrón, que las personas quieren imponer su idea. Lastimosamente, eso al momento de realizar la investigación fue ese patrón determinante. Siempre hubo alguien que quería imponer su idea, aunque después se comprobó que no era la más adecuada para la mayoría de personas. Pero lo bueno que al final esa persona comprendió y siguió la mejor decisión. Pero después de varias sesiones de diálogo, logran comprender que lo correcto es lo que beneficia a los demás y no solo lo que es mejor para uno. Sí, queridos jóvenes, siempre en un diálogo, en un conflicto, la mejor solución es para el bien general, no para el bien particular. Siempre tengan eso en cuenta. En este aspecto, después de un buen rato, las personas quieren un aprendizaje y toman mejores decisiones en este tema. Bien. Por último, el párrafo de conclusión, ¿ya?, en el cual se comparte lo que es la idea central. Como pudimos darnos cuenta, siempre hay oportunidades en los conflictos. Puede ser que al principio a algunas personas no les guste, como te comenté en la investigación que realicé con mi familia, pero si siguen con tenacidad los aspectos, al final lograremos aprender de esta situación que se presenta. Bien, queridos jóvenes, así es como se hace esta actividad. Luego de haber visto con ejemplos, ahora sí ya tienes una idea más clara de cómo realizarla en casa. A continuación tenemos la actividad 2, que es una actividad de ecuaciones y inecuaciones en primer grado con una incógnita en Z. ¿Ya? Para ello es necesario que aprendas el lenguaje algebraico. ¿Ya? Esta información del lenguaje algebraico lo encontrarás en la página 64 del texto de matemáticas.
Te voy a explicar en este momento con ejemplos en la pizarra cómo tienes que realizar los ejercicios. Bien, queridos jóvenes, en la actividad de matemáticas lo que tienen que realizar es el taller del texto del octavo año de educación general básica de dicha materia. Aquí tienen distintos tipos de ejercicios que tienen que presentarlos como nociones algebraicas. Por ejemplo, si le pide la suma de dos números, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, queridos jóvenes? Tienen que presentar este ejercicio con letras. Pueden ser las letras, cualquier letra, X, Y, Z, etc. Entonces, si le pide la suma de dos números, en este caso sería así: X más Y. Si lo ven, queridos jóvenes, así es como se hace el taller. Vamos con otro ejemplo. Imagínense que le pide este ejercicio. ¿Cuál es el número incógnita, que sumado 10 nos da 17? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que buscar cuál es el número. Lo escriben de esta forma. Ahora, para comprobar que lo han hecho bien y para comprobar que sigue esta regla, resolvemos. Recordemos que en este caso, en estas ecuaciones simples, lo que tenemos que hacer es despejar cada una de las cantidades para que solo nos quede, en este caso, la incógnita. Solo nos tiene que quedar X. ¿Ya? Este 17 está del lado igual, diferente a la X. La única cantidad que tengo que cambiar sería el 10. Ahora, aquí es importante que ustedes observen que al momento de cambiar una cantidad, tienen que darse cuenta con el signo. En este caso, si está sumando, al pasar al otro lado, viene aplicando la ley de lo contrario. Es decir, lo contrario de una suma es la resta. Sería menos 10. Resolvemos la operación matemática. 17 menos 10, 7. Entonces, este número que buscamos sería el 7. Comprobándolo, a ver si es cierto, si nos da en este caso la igualdad, escribimos el 7 y de forma precisa y correcta, 7 más 10 nos da 17. Si lo ven, queridos jóvenes, solo es cuestión de que ustedes lean los problemas y poco a poco vayan escribiendo. Te voy a explicar otro ejemplo a continuación. Bien, queridos jóvenes, como te pudiste dar cuenta, son ejercicios súper fáciles, súper sencillos, en el cual tú puedes realizar ahora este pequeño taller. Recuerda que tienes que descargar el texto, si no lo tienes a la mano, en la página recursos2.educacion.gov.es. Aquí, ¿qué dice que tienes que hacer? Tienes que escribir un número cualquiera. Como estamos hablando en lenguaje algebraico, es necesario que los números los representen por medio de letras. ¿Un número cualquiera? Un número cualquiera, X. Ajá. ¿Lo ven, queridos jóvenes? Así es como se hace esta actividad. Ya. La suma de dos números diferentes. En este caso, tenemos que hacer una suma, ¿ya? Y tenemos que hacer dos números diferentes. En este caso podría ser X más Y. ¿Sí lo ven, queridos jóvenes? Solo es cuestión que tengan que leer y cambian los ejercicios por letras, nada más. A ver, te voy a explicar otro de la parte derecha de la hoja. Dice, las 2/5 partes de un número aumentando la mitad del mismo número. Las 2/5 partes, ¿ya? Las 2/5 partes. Sería 2/5, ¿ya? De un número, pongámosle que sea X, aumentando. ¿Qué significa aumentando? Significa más. Perfecto, queridos jóvenes. La mitad del mismo número. Quiere decir, si es X, tiene que ser el mismo número. Que sería, en este caso sería X. Y la mitad de X se representa con el número 2. Ah, ¿sí lo ven, queridos jóvenes? Así es como se hace este ejercicio. Ahora vamos a explicarte con otro. De Yapa. Dice, la diferencia entre un número
y su mitad. ¿Qué significa la diferencia? Significa una resta. ¿Sí ves? Es cuestión que tengas que leer y escribe letras de acuerdo al problema planteado. Entre un número, pongámosle que sea X, un número, y su mitad. La diferencia entre un número y su mitad. X menos la mitad. En este caso sería X, porque es el mismo número, sino que su mitad sobre 2. Bien, queridos jóvenes, luego que les expliqué todos estos ejemplos, ahora sí pueden realizar todos estos ejercicios. Luego de practicar ese pequeño taller, tienen que entender acerca sobre las variables, ecuaciones e inecuaciones. Bien, las ecuaciones. ¿Ya? Como pueden observar, las ecuaciones son aquellas en las cuales se presenta una pequeña incógnita. ¿Ya? Para resolverlo es súper fácil, súper sencillo. ¿Ya? Solamente tienes que ubicar cuál es la ecuación que tienes que realizar. En este caso sería, imagínate, sería aquí está la ecuación x, 2x más 8 menos 8, ¿ya? Y luego tienes que ir despejando los números para que solo te quede las x. En este caso solo te quedaría 2x igual a 4, ¿ya? Me dirá, profesor, ¿de dónde sale este 4? Este 4 sale, recuerda que aquí tenía más 8, entonces tienes que pasarlo aplicando lo contrario, ¿se ve? ¿Ya? Y por eso te queda 4. Luego, observa aquí este 2 con la x. Este 2, ¿qué le está haciendo a la x? Lo está multiplicando. Entonces, al pasarlo al otro lado, aplicaríamos lo contrario. Si de aquí multiplica, al otro lado se divide. Por eso está 4 sobre 2. Y queda la respuesta 2. Bien, queridos jóvenes, así es como se hacen las ecuaciones. Los invito a que sigan practicando en casa. Actividad 3, conciencia humana. Bien, para entender esta actividad primero tenemos que basarnos en un dato histórico. La humanidad en su movimiento intelectual cambió a partir del Renacimiento. Ustedes miran, queridos jóvenes, profesor, ¿qué es eso del Renacimiento? Ya, el Renacimiento, como su palabra lo indica, fue el resurgir de la humanidad. Me dirán, pero como profesor, que la humanidad no se extinguió, ¿qué? No, querido estudiante. Lo que ocurrió fue que en Europa, en África y en Asia, esa parte del mundo que estaba conectado, ya después se conectó todo el mundo con la llegada de los españoles al continente americano, se dio una gran enfermedad, como la que te das cuenta en estos momentos. Ahorita, ¿qué enfermedad azota a todo el mundo? El COVID-19. En ese tiempo se dio una enfermedad. Bueno, no digamos que es igual al COVID-19 porque son otros síntomas, otros procesos. Por ejemplo, el COVID-19 es transmitido por un virus y la enfermedad de ese tiempo fue transmitida por una bacteria. Que se dio la enfermedad conocida como la peste bubónica o la peste negra, ¿sí? Que azotó Europa entre los siglos XII al XIV y casi un tercio, mira, imagínate, un tercio de todo el continente, las personas murieron. Un tercio. ¿Qué significa? Que de 3 personas, una persona fallecía. Imagínate en tu hogar. Si en tu hogar viven 6 personas y mueren un tercio, significa que 2 de tus familiares perdieron la vida. Ah, imagínate la magnitud de esa enfermedad. No se puede comparar con la que vimos en la actualidad. Mira, en la actualidad han muerto como 700.000 personas. Más de 700.000, ¿sí? No me equivoco. Entonces, compara tú 700.000 con toda la población del mundo. No es ni el 1%, porque la población del mundo
es más de 7.000 millones de habitantes. Entonces, vendría a ser 0,01% de toda la población mundial. No puede tener comparación. Entonces, al haber pocas personas sobrevivientes, entonces en los siglos XIV y XVI se dio ese proceso que fue el renacimiento del pensamiento, en el cual varias personas hicieron grandes descubrimientos, como Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, etc. Ahora, luego de analizar esta parte, que ya la conoce, ahora tenemos que hacer el siguiente ejercicio. A partir del texto anterior, realiza el siguiente esquema denominado color, símbolo e imagen. Color. Escoge un color que represente el humanismo. Explica por qué has escogido. Yo escogí el color verde. Bueno, yo escogí el color verde porque para mí me simboliza esperanza. Siempre en la historia de la humanidad que le han azotado plagas, epidemias, ha habido grandes conflictos, el último grande, la Segunda Guerra Mundial, siempre ha habido esperanza. Siempre, mientras haya personas en el mundo, hay esperanza. Por eso yo escogí el color verde. Símbolo, crea un símbolo que represente, aquí sí ya considero, me disculparán queridos jóvenes que haga una pausa, no estoy de acuerdo con esta lectura del texto, que represente al hombre. No es correcto que digan al hombre, a las personas. Porque en este mundo existen hombres y mujeres. No solo los hombres han hecho grandes descubrimientos, las mujeres también lo han realizado. Lastimosamente, antes a las mujeres no se les daba tanto espacio por cuestiones de género. Pero ahora ya en la actualidad, las mujeres ya se les da el espacio que siempre debieron merecer. Por eso no considero que se represente, dice, al hombre. Para mí, el texto es equivocado. Lo correcto voy a decir que se represente a las personas. Lo voy a corregir. Entonces, a las personas. Bien. Como el centro del sistema del pensamiento. Para mí, una rueda. ¿Por qué? Porque la rueda, por más que gire, siempre el centro nunca va a cambiar. Y por último, una imagen del movimiento intelectual. Esta para mí es la imagen que considero más adecuada. Miren ustedes, ¿por qué, queridos jóvenes? ¿Ves? Porque el pensamiento siempre es de distintas formas y siempre fluye. Hay distintos tipos de pensamiento. Por ejemplo, hay personas que son buenas para un ámbito y no buenas para otro, pero eso no significa que no sean personas inteligentes. Son personas inteligentes, sino que su pensamiento está más enfocado a ciertos ámbitos. Por eso, esta imagen representa este movimiento intelectual, que el pensamiento es diferente, Bien, ahora sí, para reforzar esta parte necesitamos leer el modelo de transición demográfico que lo encontrarán en el libro de sociales de 10º año. Bien, queridos jóvenes, este es el libro de estudios sociales de 10º año en el cual explica el modelo de transición demográfica. Para entenderlo esto solamente es necesario indicar dos aspectos súper importantes en la historia de la humanidad. La sociedad agrícola o preindustrial. En la sociedad agrícola o preindustrial, dirán ustedes jóvenes, ¿hasta cuándo se la actividad preindustrial? Hasta que se formó el desarrollo industrial, que fue en el siglo XVIII. Bien, entonces, ¿qué pasó en esta época de la humanidad? La tasa de natalidad era alta. Ustedes verán, profesor, la tasa de natalidad era alta, significa que las familias tenían bastantes hijos. Muy bien, queridos jóvenes, así me gusta que estén activos mientras estoy explicando. Pero ahí viene la otra cuestión. También la tasa de mortalidad era alta. Mira, muchos bebés mueren antes del año de vida. Ahora tú que tienes tu hermanito o tu hermanita que vino al mundo, tú le celebraste su primer año, le celebraste el segundo, el tercero. No le pasó nada a tu hermanito o a tu hermanita. En cambio, en esos tiempos,
muchos bebés no podían cumplir ni siquiera un año de vida, no que fallecían. Por eso, la tasa de natalidad era alta, pero también la tasa de mortalidad. Por lo general, la esperanza de vida era de 25 años. Mira, ¿qué? Profesor, 25 años de esperanza de vida. ¿Y cómo mi papá tiene 40, tiene 50? Y sigue vivo. Por eso era otros tiempos era. Por eso es que cuando algunas personas te digan a ti, la vida en antes era mejor, invítalo, que lean, que investiguen y se darán cuenta que la vida en antes no era mejor. ¿Ya? Por eso es importante siempre que tú leas, tú investigues. Y qué mejor lugar que aquí en Profesor de toda la vida que te enseñamos. Bien, ahora, luego de haber pasado la etapa agrícola o preindustrial, ahora sí vamos con la sociedad industrial. Aquí ya fue cuando se disparó las cantidades de personas que hay en la actualidad. Por ejemplo, la tasa de natalidad en este caso se mantiene alta, ¿sí? En los primeros años de la edad industrial seguía habiendo una tasa de natalidad alta. Te miran, pero ¿por qué, profesor? ¿Y por qué ahora no se da esto? Es importante que dialogues con tus papitos, con tu mamita, que en estos tiempos ya existen los sistemas para que las mujeres no queden embarazadas, los que son los anticonceptivos. En ese tiempo no existían anticonceptivos, por eso la tasa de natalidad era muy alta. Pero, ahí viene el otro pero. Profesor, pero si era alta, igual había una tasa de mortalidad alta, ¿no, queridos jóvenes? Ahora sí se muestra un descenso progresivo en la tasa de mortalidad. Me dirán ustedes, ¿pero por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese descenso en la tasa de mortalidad? Por esto, queridos jóvenes. Por las medidas higiénicas y la mejora de los alimentos y la sanidad. La sanidad son todos esos avances médicos que se fueron descubriendo. Por eso fue la tasa de mortalidad que fue disminuyendo. Imagínate, a ver, te hago una pequeña tarea, una pequeña retrospectiva de lo que pasa en la actualidad. Ahorita, ¿cuál es el mal que padecemos? La enfermedad del COVID-19. Una enfermedad que afecta a los pulmones, a la respiración. Ahora, tú te has preguntado, profesor, pero si eso afecta a los pulmones, ya hay personas que han muerto, pero yo he escuchado y he visto en reportajes de una gripe española. Gripe, problema de los pulmones. Es algo parecido a esta, claro que son síntomas diferentes, pero discúlpenme, queridos jóvenes, la gripe española mató como mínimo, según reporte, 40 millones, como mínimo, según los reportes, como mínimo. Recuerda que en ese tiempo no hay los avances tecnológicos que hay ahorita, así que me imagino que ha de haber un subregistro. Quiere decir que puede llegar tranquilamente a los 100 millones, porque no todas las personas que morían son parte de la estadística. 40 millones, queridos jóvenes, como mínimo, máximo 100 millones. Y compáralo con la actualidad, que ni siquiera llegamos a 1 millón. ¿Gracias a qué? A los avances tecnológicos. Imagínense, ahorita todos podemos usar mascarilla, guantes, alcohol, gel. En ese tiempo, imagínate esas personas. Si usaban mascarillas, usaban guantes. Por eso. Por eso la transición demográfica se elevó. Ahora, mira, la esperanza de vida está alrededor de los 80 años. Al principio, ¿en cuánto era? 25. Por eso es, queridos jóvenes, que esta transición demográfica fue creciendo. Bien, queridos jóvenes, ahora sí, luego de haber explicado este tema, podemos hacer la actividad número 4, que consiste en crear un pequeño museo en nuestra
en nuestro hogar, ¿ya? Para ello tienes que buscar un espacio en el cual irás colocando cada pieza del museo como se lo representa. Es algo súper fácil y súper sencillo, solo tienes que usar tu imaginación para crear diferentes piezas de arte. Por ejemplo, si eres bueno para dibujo, puedes dibujar y colocar distintos dibujos alrededor de tu casa y ya tienes un museo del arte. Si eres bueno para crear tipos de manualidades con plastilina o con otro tipo de materiales, puedes crear figuras, moldes de figuras, puedes ir creando y ubicándolo en tu hogar como un pequeño museo. Si eres bueno tomando fotos, puedes coger tu celular, tomar fotos, imprimir esas imágenes e irlas colocando alrededor de tu casa y ya tienes un museo. ¿Sí lo ven, queridos jóvenes? Eso es cuestión de que ustedes usen su imaginación. Bien. Luego tenemos una actividad de educación física, una danza tradicional, en el cual nos invita a que bailemos coreografías típicas como San Juanito, marimba, pasillos, etc. Ahora, es necesario que con ayuda de tu familia hagas estos pasos de baile. ¿Y por qué tenemos que hacer en esta semana? En esta semana nosotros tenemos que leer el texto y pintar. De color rojo, los verbos to be. De color azul, otros verbos. De color amarillo, los adjetivos. Aquí puedes observar la actividad. Luego, te tienes que realizar 5 oraciones usando los adjetivos que has encontrado en el ejercicio anterior. Como siempre, nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar con la pronunciación. Activity 6. An Ecuadorian champion. Objectives. Students will understand different words to describe people and actions. 1. Read the text and color. Verb to be, red. Other verbs, blue. Adjectives, yellow. Is, verb to be. Hero, adjective. Is, verb to be. Cycles, other verbs. Fast, adjectives. Furiously, adjectives. Is, verb to be. Lives, other verbs. Wonderful, adjectives. Troubles, other verbs. Train, other verbs. Participate, other verbs. Is, verb to be. Married, other verbs. Beautiful, adjectives. Participate, other verb. Was, verb to be. Admire, other verbs. Is, verb to be. Happy, adjectives. Friendly, adjectives. Enjoys, other verbs. Like, other verbs. Talk with your family about other ways to protect the environment and your health. Write 5 sentences about it using the adjectives that you found in the text in the exercise. 1. If we dump garbage into rivers, we will not have a beautiful city. I would like to be an environment engineer to be considered a hero. Bien, queridos jóvenes, esos son 2 ejemplos de oraciones con los adjetivos. Te invito a que sigas aprendiendo y realizando más actividades. Bien, esas son todas las actividades por esta semana. Recuerden, hacer la última de todas las actividades, suscribirte al canal. Y me despido, como siempre, dándole un bello mensaje. En la vida todo es posible. El único impedimento está en nosotros mismos. Nos vemos la siguiente semana.